En esta clase vamos a ver las colecciones del lenguaje C#. .NET Framework es un conjunto de herramientas y clases que soporta el desarrollo de aplicaciones con el lenguaje C#. Entre las varias clases del framework que son de uso frecuente a la hora de programar están las colecciones, que implementan diferentes estructuras de datos, tales como las listas, las pilas o las tablas hash. Es habitual que una aplicación tenga que manipular grandes cantidades de datos. Para ello, el .NET Framework provee varias estructuras de datos, agrupados bajo el nombre de colecciones. Estas están adaptadas a distintos tipos de situación. Un almacenamiento desordenado de datos dispares, el almacenamiento de datos en base a su tipo, el almacenamiento de datos por nombre, etc. Estas y otras clases de colecciones implementan varias interfaces que estandarizan su funcionamiento y que nosotros mismos podemos implementar en nuestras propias clases. Estas interfaces se encuentran en el espacio de nombre system.collection. Tipos de colecciones existentes. Las distintas clases que permiten gestionar colecciones se agrupan en dos espacios de nombres: system.collection y system.collection.generics. El primero representa los tipos clásicos, mientras que el segundo incluye las clases genéricas equivalentes que permiten trabajar con objetos fuertemente tipados. System.collection. El espacio de nombre System.collection nos proporciona una serie de clases, métodos y propiedades para interactuar con la estructura de datos variables que son colecciones. La mayoría de las colecciones implementan las mismas interfaces y estas interfaces se pueden heredar para crear clases de colecciones más especializadas. Vamos a ver unos ejemplos de las interfaces definidas en este espacio de nombres, como son las interfaces eNumerable, eNumerator, eCollection, eList o eDictionary. A continuación también podemos ver las clases que derivan de las interfaces eCollection, como es System Collection Stab, System Collection Queue, System Collection Big Array, Specialized Name Value Collection, entre otras. La interfaz eDictionary representa colecciones que tienen pares de valores y nombres. Las colecciones que se heredan de la interfaz eDictionary incluyen System Collection Sorted List, Hash Table, entre otras. La interfaz eList, por otro lado, representa colecciones que solo tienen valor. Acá se muestran las interfaces que se heredan de esta interfaz, como es System.array, System.collection.arraylist o Specialized String Collection. Como pueden ver, tenemos numerosas clases e interfaces que se heredan de System.collection. Este arsenal nos muestra que tenemos un gran abanico de opciones para el tratamiento de los más diversos tipos de colecciones con los que podemos trabajar. En el momento adecuado podremos decidir cuál de estas interfaces vamos a usar para aprovechar todos sus recursos. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el espacio de nombres System.collection mediante el uso de la interfaz eNumerable. La interfaz eNumerable expone el enumerador que admite una interacción simple en una colección. El enumerador es un objeto que nos proporciona un cursor de solo lectura y hacia adelante para un conjunto de elementos. La interfaz eNumerable tiene un método llamado getEnumerator que nos devuelve un objeto que implementa la interfaz de eNumerator. La interfaz eNumerator tiene dos miembros que son los principales, la propiedad current y los métodos movieNext y reset. Pero para que esto nos quede más claro, vamos a ver el ejemplo en donde se va a implementar el método getEnumerator. Nos ubicamos en nuestro editor de Visual Studio, creamos un nuevo proyecto de consola siempre con .NET Framework, el cual voy a llamar colecciones, y damos clic en siguiente y siguiente.
Una vez creada la estructura de la aplicación, lo primero que creamos es una matriz de cadena con dos elementos a los que les llamamos nombres. Inicializamos la matriz haciendo un new string con un valor de 2 con los elementos Carlos López y el segundo elemento es mi correo institucional. Una vez definida la matriz de tipo cadena, hacemos un bucle for para recorrer nuestra matriz y mostrar los resultados por pantalla. Lo que vamos a hacer es pasar nuestros datos de la matriz a una colección. Entonces, definimos una instancia de la interfaz enumerator y le asignamos la variable e, la cual va a contener los valores de nuestra cadena. Por ello, se utiliza el método getEnumerator. Se escribe un punto y coma y ahora se define la iteración que se hace mediante el método movieNext. Este método movieNext siempre va a dar true en el caso de que la colección contenga algún elemento. En el momento en que la colección no tenga ningún elemento, movieNext ya no va a poder avanzar, con lo cual nos dará como resultado false y se detendrá el bucle for. Y cada vez que se ejecute, es decir, en cada iteración, se muestra en la consola el valor actual del enumerador con la propiedad current. Una vez finalizado, se puede poner una línea de código console.readKey para poder ver el resultado haciendo que la aplicación espere que se digite una tecla. Es importante recordar que para poder utilizar la interfaz enumerator debemos implementar el espacio de nombres en la parte superior escribiendo using system.collection. Ahora bien, más abajo en el código se hace el mismo ejemplo, pero esta vez trabajando con el bucle for each. Actualmente for each ya es un tipo de estructura de repetición que está más adaptada para trabajar con colecciones. Es decir, que por ello es que se puede repetir este mismo primer ejemplo con la estructura de repetición for each. Y de hecho es mucho más sencillo ya que el enumerador se define ya de manera implícita. Entonces se escribe for each y lo único que tenemos que hacer es pasarle una variable del mismo tipo de nuestra colección. En este caso es de tipo string y le llamo nombre. Y con la palabra reservada in le indico que está dentro de la matriz nombres que definimos al inicio. Y cada vez que se ejecute dicho bucle, mostramos por consola el contenido del nombre. Y al final de todo sí podemos poner un console read key para poder pausar el programa y esperar a que se digite una tecla. Y como pueden ver, el bucle for each es mucho más sencillo si queremos trabajar con colecciones de datos o con matrices de datos, ya que lo que es la interfaz enumerador ya la lleva implícita dentro de su propia estructura, con lo que no es necesario definirla con la interfaz enumerator. Si ejecutamos esta aplicación, tendremos una duplicidad de los resultados en pantalla, ya que tanto for y for each recorren la misma matriz, pero con una implementación diferente. El primer resultado corresponde al bucle for y el segundo al bucle for each. Entonces, como pueden ver, la clase system.collection nos proporciona una enorme cantidad de clases y de interfaces que nos ayudan a trabajar con los datos para adaptar el formato a nuestros datos de la mejor manera que nosotros tenemos para gestionar y poder trabajar con ellos, tanto a la hora de mostrarlos en pantalla como a la hora de guardarlos o modificarlos en nuestras bases de datos, o bien los listados que tengamos. Queue y stack. En la computación, las dos estructuras de datos más conocidas y comúnmente utilizadas son las cola y la pila. Muchas veces es necesario desarrollar clases específicas para trabajar con estas estructuras, pero en .NET Framework ya están presentes de forma nativa, mediante las clases queue y stack, que representan el funcionamiento de la cola y de la pila respectivamente. Las pilas, o stack en inglés, son colecciones que siguen el principio LIFO, last in, first out,
solamente es posible acceder al último elemento de la colección, y cuando se agrega un elemento, este se sitúa automáticamente en la última posición de la colección. Existe una analogía común para representar estos objetos. Por ejemplo, una pila de platos. Cada plato que se agrega se sitúa en lo alto de la pila, y cuando se desea tomar un plato de la pila, se toma el que se encuentra por encima de todos los demás. El último plato insertado es el primero en salir de la pila. Las colas, queue en inglés, siguen el mismo principio de las pilas, pero con la diferencia importante que las colas siguen el principio FIFO, first in, first out, lo que quiere decir que el primer elemento agregado será el primer en salir de la cola. La analogía evidente que podemos utilizar para ilustrar este principio es una cola de espera. La primera persona que llega es la primera en salir de la cola de espera para ser atendida en una caja, por ejemplo. La cola implementa el concepto FIFO, el primero en entrar, primero en salir. La pila, como vimos antes, implementa el concepto LIFO y se traduce como el último en entrar es el primero en salir. Para cada una tenemos operaciones principales. Para STAP tenemos 3 operaciones principales disponibles. Push, para agregar un elemento a lo alto de la pila. Pick, para tomar el elemento de lo alto de la pila sin eliminarlo de la colección. Pop, para recuperar el último elemento de la pila eliminándolo de la colección. Cube, al igual que en la clase Stack, implementa 3 métodos principales. En Cube, para agregar un elemento al final de la cola. Pick, para recuperar el primer elemento de la cola sin eliminarlo de la colección. The Cube, para recuperar el primer elemento de la cola eliminándolo de la colección. Cube o cola. La clase Cube se encuentra en el espacio de nombre System.Collection. La única propiedad relevante de esta clase en este contexto es la propiedad count, que nos devuelve la cantidad de elementos actualmente existentes en la lista. Por otro lado, tenemos varios métodos que merecen la pena destacar, que son enqueue, que recibe como parámetro un objeto para ser insertado en la lista, que en este caso será al final de la cola. También tenemos el método dequeue. Este método no recibe parámetros, pero devuelve el primer objeto de la cola, aquel que en el orden es el siguiente a ser eliminado. Después de llamar a este método, el objeto devuelto se elimina de la cola. Luego tenemos pick, que es similar al dequeue, que nos devuelve el primer objeto de la lista, pero no lo elimina. Se utiliza cuando se quiere saber cuál es el primer elemento de la lista. Trim to site nos cambia la capacidad de la lista para la cantidad actual de elementos que tiene. Con esto se ahorra memoria, ya que la clase Cube reserva memoria para almacenar una cantidad de elementos. Si no se utilizan todos, parte de la memoria reservada queda sin uso. Utilizando Trim to Site, esta memoria queda liberada. Clear elimina todos los elementos de la lista y no es posible recuperarlos. Contains recibe como parámetro un objeto que se encuentra en la lista. Si ese objeto está contenido en la cola, el retorno de este método es true. De lo contrario, el retorno será false. Por último tenemos al constructor. La clase Cube tiene 3 sobrecargas del constructor original que no recibe parámetros, pero estos sí reciben diferentes parámetros. La primera de ellas recibe un parámetro entero que define la capacidad inicial de la lista. La segunda recibe una colección de eCollection, de la que se copian los elementos a la lista. Y la tercera recibe un valor entero para la capacidad inicial y un factor de expansión de tipo float. Este factor de expansión se utiliza para aumentar la capacidad de la cola cuando es necesario. Originalmente este valor es pequeño, para que no se utilice memoria de forma innecesaria. Si se conoce previamente el número de elementos que se va a insertar en la lista, es interesante definir la capacidad inicial con el constructor, evitando
que memoria extra sea reservada. Si la cantidad de elementos supera la cantidad inicial definida, la memoria se ampliará de manera automática. Stack o pila. La clase stack también se incluye en el espacio de nombre system.collection. La propiedad count es, en este caso, la única con relevancia en este contexto y también devuelve la cantidad de elementos que tenemos en la lista. Los métodos que merecen la pena a destacar son el método push, que como ya vimos inserta un objeto recibido como parámetro al final de la lista. El método pop, que nos devuelve y quita un elemento de la parte superior de la pila, es decir, el último que se ha insertado. Pick nos devuelve el elemento de la parte superior de la pila, pero no lo elimina. Clear elimina todos los elementos de la lista y tampoco es posible recuperarlos. Contain recibe como parámetro un objeto que se encuentra en la lista. Si ese objeto está contenido en la pila, el retorno es true. Si no, el retorno es false. El constructor, además del constructor original sin parámetros, hay dos sobrecargas. La primera recibe una colección de tipo eCollection, de la que se copian los elementos a la pila, y la segunda, que recibe un valor entero que define la capacidad inicial de la lista. Sobre la capacidad inicial valen los mismos comentarios hechos con Q. Ahora, para que nos quede más claro, veremos unos ejemplos para ver cómo funciona. Creamos un nuevo proyecto de consola dentro de nuestro Visual Studio, al cual le llamaré ahora Stack EQ. Nuevamente es importante que elijan la opción con .NET Framework. Hacen clic en Siguiente y Siguiente. Primero, implementamos la clase Q, donde inicialmente creamos una instancia de la clase Q, a la que llamo Q. Es importante en este punto que se agregue el espacio de nombre system.collection para que no nos marque ningún error con IntelliJ. Ahora, lo que sigue es agregar elementos a la cola, con lo que se llama al método enQ del objeto Q y le depositamos el número 1. Hacemos lo mismo para los siguientes elementos, 2 y 3. Luego colocamos un comando para mostrar en consola, console.writeLine, y en donde se ha colocado el texto ponemos los elementos de la cola son 2 puntos, porque ahora lo que se busca es mostrar nuestros elementos de la lista ordenados y a la vez que se nos vayan eliminando de la lista. Para ello se hace un bucle while, donde se especifica que mientras la cola contenga elementos que nos los muestre, es decir, cuando la propiedad count sea igual a 0, el bucle while terminará. Entonces, con console.writeLine mostramos el elemento en pantalla y a la vez que se vaya vaciando, que lo elimine. Para ello utilizamos el método deQueued. Una vez fuera del bucle, colocamos otra salida a pantalla con console.writeLine para verificar que realmente ha vaciado nuestra cola colocando el texto. Ahora el contenido de nuestra cola es 2 puntos y le concateno el valor de count. Ahora bien, haremos el mismo ejemplo pero utilizando la clase stack. Para implementar la clase stack, primero creamos una instancia a la que le llamo S. Inicializo la instancia haciendo uso del constructor. Ahora a la pila le agrego 3 valores, esto a través del método push con 1, 2 y 3. Vamos a poner, al igual que con la cola, un console.writeLine para que nos muestre en pantalla los elementos que tenemos en la pila son 2 puntos. Y ahora nuevamente hacemos un bucle while, cuya condición va a ser que mientras la pila tenga elementos, es decir, que la propiedad count sea mayor a 0, lo que queremos es que nos los muestre en la consola. Nuevamente escribo un console.writeLine y dentro utilizo el método pop, que lo que va a hacer es tomar el último elemento que tengo en la lista, nos lo va a mostrar en pantalla y lo va a eliminar de la lista.
Finalmente, coloco otro console.writeLine para asegurarme de que nuestra pila ha quedado vacía. Después de mostrarnos en pantalla los resultados, le coloco el texto de los elementos que hay ahora en la pila son 2 puntos y le concateno el valor actual de la propiedad com de nuestro objeto de la clase stack. Por último, le agrego un console.readKey. Ahora bien, ejecutamos el programa y como podemos ver, el orden de los elementos de la cola y la pila son diferentes. En la pila nos muestra el contenido según el último elemento que se ha ingresado en la pila y los elementos que hay tanto de la pila como de la cola son 0, porque al mostrarse los elementos le hemos dicho que nos lo elimine de la lista. En el mundo del desarrollo son muchas las aplicaciones que utilizan los modelos FIFO y LIFO. Y como hemos visto, .NET Framework nos facilita bastante el trabajo con estructuras de este tipo, con 2 clases bastante eficientes y de bastante fácil manipulación, para poder trabajar con las colas y las pilas. Veamos la clase SourceList. La clase SourceList funciona en parte de forma similar al hashtable, donde los elementos están compuestos por pares de clave y valor. Sin embargo, la principal diferencia es que, como los nombres sugiere, el SourceList es una lista ordenada, es decir, los elementos se ordenan automáticamente por las claves en el momento en el que se insertan los datos en la colección. Es importante observar que, como en hashtable, las claves deben de ser valores únicos. Cuando las claves son de tipo básico, como enteros o string, la ordenación se realiza sin que necesitemos intervenir. Sin embargo, si se desea utilizar las claves de tipo complejos como clases personalizadas, es necesario proporcionar en el constructor del SourceList un objeto eComparer específico. SourceList son clases de colección que pueden almacenar pares clave-valor que se ordenan por las claves basadas en la implementación eComparer asociada. Por ejemplo, si las claves son de tipos básicos o primitivos, int o string, entonces se ordenan en orden ascendente de las claves. A continuación vamos a conocer las principales propiedades de SourceList. Primero vamos a ver la propiedad capacity, que es un valor entero que define la capacidad de la lista, es decir, el número máximo de elementos que se pueden insertar en la colección. Luego tenemos count, que también es un valor de tipo entero, que devuelve la cantidad de elementos que tenemos actualmente en la lista. También tenemos a isFixedSize, que es un valor booleano, que cuando es cierto indica que la lista no puede tener elementos agregados o eliminados, es decir, tiene un tamaño fijo, solo permite modificar los elementos existentes. isReadOnly también es un valor booleano. Esta propiedad indica si un objeto SourceList es de solo lectura. Devuelve true si el objeto SourceList es de solo lectura. En caso contrario, devuelve false. De manera predeterminada es false. Tenemos también keys, que es una propiedad de solo lectura, que nos devuelve una colección con las claves que contiene la lista. Y tenemos value, que es una propiedad que, al igual que keys, es una lista de tipo eCollection, que contiene los valores de la lista, ya que tenemos que recordar que los valores están formados por los pares clave-valor. C# admite SourceList genéricos y no genéricos. Se recomienda usar SourceList genérico porque funciona más rápido y es menos propenso a errores que el no genérico SourceList. Características de SourceList. SourceList es una matriz de pares clave-valor ordenados por claves. Ordena los elementos tan pronto como se agregan. Ordena las claves de tipo primitivo en orden ascendente y las claves de objetos según eComparer. Viene bajo el espacio de nombre system.collection. Una clave debe de ser única y no puede ser nula.
un valor puede ser nulo o duplicado. Se puede acceder a un valor pasando la clave asociada en el indexador del objeto creado SortedList. Contiene elementos de tipo KeyValuePair. Utiliza menos memoria que SortedDictionary. Es más rápido en la recuperación de datos una vez ordenados, mientras que SortedDictionary es más rápido en la inserción y eliminación de pares clave-valor. Ahora veamos los principales métodos de la clase SortedList. Comenzamos por el método add, que recibe dos parámetros de tipo object que se deben insertar en la colección, formando un par, clave y valor. El método clear, como podemos imaginar, borra los elementos de la lista, quitando todos los elementos existentes de la misma. El método contains recibe como parámetro un objeto que se encuentra en la lista de claves y devuelve true si la clave existe. De lo contrario, nos devuelve false. ContainsKey funciona exactamente como el método contains, pero en este caso nos devuelve un valor booleano indicando si existe una clave que es pasada como parámetro en la lista. ContainsValue es similar a los métodos contains. La diferencia es que los objetos que pasa como parámetros se busca en la lista de valores y no en la lista de claves. El método copyTo copia los valores de la colección en un método unidimensional, que sería el primer parámetro, indicado desde un cierto índice, que es el segundo parámetro que le pasamos en este método. GetByIndex recibe un parámetro del tipo entero y nos devuelve un objeto representando el valor contenido en la posición indicada. GetKey nos devuelve la clave contenida en la posición pasada como parámetro y es un valor entero. GetKeyList, este método nos devuelve una colección de tipo EList que contiene todas las claves de la colección de la lista. GetValueList también devuelve una colección de objetos de tipo EList, pero conteniendo los valores y no las claves, como en el caso de GetKeyList. Con IndexOfKey podemos obtener el índice del elemento en la lista de la clave que se pasa como parámetro. El método IndexOfValue es similar al IndexOfKey, donde siempre el valor de retorno de este método es el índice de la lista del elemento, pero cuyo valor pasamos como parámetro. Remove recibe como argumento una clave y quita de la lista ese elemento que le hemos pasado como parámetro. El método removeAdd lo que hace es quitar de la lista el elemento cuyo índice se informa como parámetro del método. Con el método SideByIndex recibimos dos argumentos, un índice de tipo entero y un objeto de tipo object. El valor del elemento de la posición indicada pasa a ser el objeto pasado como segundo argumento. Para que todo esto quede más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a utilizar la clase SortedList. Nuevamente nos ubicamos en nuestro Visual Studio y creamos un nuevo proyecto de consola con el .NET Framework. Le pondremos MySortedList, damos en crear, siguiente. Una vez que Visual Studio crea la estructura de la aplicación, colocamos el código que ven en pantalla. Lo primero que hacemos es crear una nueva instancia de SortedList con el nombre lista. Utilizamos el constructor de la clase. Nuevamente, en este punto es importante añadir el espacio de nombres en la parte superior, system.collection, para quitar los errores que se nos marca al querer utilizar SortedList. Luego, añadimos elementos a dicha lista con el método add, con los pares clave-valor a nuestra lista, donde la ingresamos de manera desordenada para ejemplificar la utilidad de SortedList. La primera clave es 4 con el valor de cuarto. La siguiente tendrá la clave de 2 con el valor de segundo. El siguiente tiene la clave 1 y el valor de primero. Por último, la clave 3 con el valor de tercero.
Posteriormente, muestro la lista que ya se encuentra ordenada. Para ello utilizamos un bucle for each, donde se crea un objeto llamado clave, el cual recorrerá las claves de la lista. Por ello, el objeto que insertamos antes, llamado lista, invocamos su propiedad keys con la lista de claves. Dentro del bucle colocamos un console.writeLine y dentro, haciendo uso de dos tokens, hacemos que se muestre. En el token 0 nos va a mostrar la clave pasada a string que tenemos en nuestra lista, y en el segundo token mostramos el contenido de la lista, es decir, en cada iteración al recorrer la lista nos mostrará la clave y el valor de la lista. Ambos los pasamos a string para poderlos mostrar en pantalla. Al final de todo colocamos el console.readKey para hacer una pausa en la ejecución y esperar a que se presione una tecla para finalizar el programa. Ahora, si ejecutamos el código, nos mostrará en la consola la lista ordenada, separando con un guión la clave con el valor. Esto a pesar de que nosotros hemos creado la lista de forma desordenada. Bien, como hemos visto, la clase SortList, así como las demás clases de espacios de nombre System.Collection, nos facilitan enormemente el trabajo con las colecciones de objetos. En este caso, la ordenación de los elementos con los que estamos trabajando. ArrayList. La clase Array no se encuentra en el espacio de nombre System.Collection, pero puede considerarse como una colección. En efecto, implementa varias interfaces propias de las colecciones y list y collection y enumerable. Esta clase es la clase de base para todos los arrays utilizados en C#. No obstante, a menudo se utiliza esta clase directamente. Se le prefiere en la mayoría de los casos en la sintaxis C#. La clase array abstracta no permite instanciarla mediante el operador new. Por este motivo, se utiliza alguna de las sobrecargas del método estático array.createInstance, como ven en el código. Esta declaración de variable es equivalente a la siguiente que ven allí, de la cual están más familiarizados. Las clases ArrayList y su contraparte genérica list son evoluciones de la clase array. Aportan ciertas mejoras respecto a los arrays. El tamaño de un objeto ArrayList o list es dinámico y se ajusta en función de las necesidades. Estas clases aportan métodos para agregar, incluir o eliminar varios elementos. La clase ArrayList es una solución alternativa al uso de las matrices en .NET, teniendo como principal diferencia que el ArrayList tiene la posibilidad de expandirse cuando se agregan nuevos elementos, sin la necesidad de definir su tamaño en su declaración, es decir, es más dinámico. De forma similar, cuando se quita un elemento, el tamaño de la lista se reduce, ahorrando memoria. Esta clase funciona como una lista de objetos, es decir, se pueden agregar elementos de cualquier tipo en un ArrayList y, aún así, puede encontrar elementos, ordenar la lista o identificar qué elementos son de determinado tipo, entre otras características. Las listas tienen una única dimensión, lo que puede complicar ciertos procesamientos. Hablemos sobre el rendimiento o el performance. Las colecciones de tipo ArrayList también pueden presentar problemas de rendimiento, pues manipulan elementos del tipo Object, lo que implica muchas conversiones de tipo. El empaquetado y desempaquetado introduce una sobrecarga de rendimiento significativa en su código. Utilicen siempre las clases de colecciones genéricas del espacio de nombre System.Collection.Generics para el código de misión crítica. Es preferible utilizar arrays fuertemente tipados o listas genéricas que agregan también un tipado muy fuerte. Se han realizado pruebas de performance con una matriz de enteros nativa preinicializada a 1.000.000 de elementos y asignando valores uno a la vez. Comparando dichos rendimientos se tienen los siguientes resultados. ArrayList
con 257 milisegundos, con list 52 milisegundos y con int 11 milisegundos. La matriz nativa solo tardó 11 milisegundos en ejecutarse. La razón de este excelente rendimiento es el lenguaje intermedio en el que se compila el compilador de C#, valga la redundancia. Tiene soporte nativo para matrices. Estoy seguro de que más de alguno se preguntará entonces por qué se implementaron los array lists viendo los resultados de rendimiento. Pues por la simple razón de que son más fáciles de utilizar para el desarrollador. Manipulan objetos y diferentes tipos de datos de forma dinámica, y esto, aunque es mucho mejor en términos de lógica y desarrollo de aplicaciones, implica un procesamiento interno mayor en el uso de la memoria, como pueden ver en las gráficas. Redimensionar la matriz produce mejores resultados, pero no es comparable a la matriz de enteros nativos. La lista genérica es mucho más rápida debido al hecho de que puede almacenar los enteros directamente en el elemento de la lista sin necesidad de una referencia adicional. La clase ArrayList puede instanciarse mediante uno de los tres constructores. El primero no recibe ningún parámetro. El objeto creado tendrá también una capacidad inicial igual a 0. Y se dimensionará automáticamente cada vez que se agregue un elemento. Este dimensionamiento automático es costoso en términos de recursos y es preferible, siempre que se conozca el tamaño final de la lista, utilizar el segundo constructor que recibe como parámetro un valor numérico que indique la capacidad inicial del objeto. El tercer y último constructor permite instanciar un objeto ArrayList proporcionando una colección origen, a partir del cual debe completarse. Durante su uso es posible obtener el número de elementos de un ArrayList utilizando la propiedad count, como ya vimos. La propiedad capacity devuelve el número de elementos que puede contener la colección en su estado actual. Estos dos valores varían en función de los elementos que se agregan y eliminan. Acá les dejo unas tablas donde podrán ver los principales métodos de la clase ArrayList. Con esto seguramente resulte más fácil ver que se vuelve mucho más práctico trabajar con ArrayList en comparación con arrays, principalmente por el hecho de que no tienen que preocuparse por el tamaño de la lista y el posicionamiento de los elementos. Vamos a ver ahora otra clase que es muy importante dentro de System.Collection. La clase HashTable es una colección de objetos donde cada elemento está compuesto por una clave y un valor. Al igual que la clase ArrayList, el HashTable es flexible, es decir, pueden añadir objetos de cualquier tipo y su tamaño se adapta a la cantidad de elementos que contiene, expandiendo y contrayendo sus dimensiones. Los elementos pueden ser accedidos por su clave y esta clave debe de ser única para cada elemento, facilitando la localización de un objeto específico. En comparación con el acceso a los elementos de una matriz, el HashTable se adapta más fácilmente a diversas situaciones, ya que la clave no es necesariamente un número. Por el contrario, se trata de un objeto. Por ejemplo, podemos utilizar un HashTable para representar un determinado objeto cuando no es necesario crear una estructura o una clase para ello. Estos tipos también implementan el método ContainsKey, que permiten saber si un identificador existe en la colección. Este método puede resultar muy práctico, pues un acceso sobre una clave que no exista producirá una excepción. A continuación vamos a ver un código donde utilizamos una colección de este tipo para representar configuraciones de un sistema, almacenando información de varios tipos diferentes, como se ha dicho. Las claves son valores únicos. Al intentar insertar una clave duplicada, se genera una excepción del tipo argumentException, indicando que la clave que se está intentando insertar ya existe. En el ejemplo podemos ver una estructura básica de cómo se crea un HashTable.
declarando inicialmente una instancia de la clase hashTable con el nombre config. Luego se crean 3 elementos para la lista. El primer elemento tendrá un valor de tipo entero que tendrá como clave versión. El segundo elemento tendrá un valor de tipo string, al que le llamamos directorio. Dicho valor es una ruta del sistema. El tercer elemento va a tener un valor de tipo DataTime, al que le asignamos la fecha actual, más un mes. Ahora, si decidimos remover o eliminar del hashTable al elemento directorio, lo hacemos invocando al método remove, el cual recibe una clave a remover. Para mostrar los elementos contenidos en el hashTable, hacemos un for-each para recorrer la lista y mostrar las claves y sus respectivos valores. Para ello hacemos uso de tokens dentro de la cadena de texto de console.writeLine. Como ven, es una forma bastante sencilla de generar colecciones en las que nuestras claves principales y en las que los índices, por así decirlo, de nuestra colección pueden ser de múltiples tipos. Esto nos ayuda bastante cuando tenemos que organizar tablas que no siguen la típica estructura de claves autoincrementables o numéricas. Las principales propiedades de nuestra clase hashTable son count, que nos devuelve la cantidad de elementos que tiene la lista; keys, que nos devuelve una colección de objetos que usamos como claves en la lista; y value, que nos devuelve la colección de objetos contenidos en la lista, pero en este caso nos devuelve los valores asignados y no las claves. Los principales métodos que tiene la clase hashTable son el método add, al que se le pasa como parámetro un objeto de clave y un objeto valor. Lo que hace es agregar un objeto a la lista con la clave que lo identifica dentro de ella. Luego tenemos el método hashQueryable, que nos devuelve una colección equitable en la que se pueden ejecutar consultas con LINQ. Incluso se pueden utilizar expresiones lambda. También tenemos el método cast, que convierte los elementos de la colección al tipo que nosotros le especificamos y nos devuelve el resultado en una colección de tipo enumerable. Clear, lo que hace es eliminar todos los elementos de la lista. El método clone lo que hace es crear una copia del objeto de la lista. Luego tenemos los métodos contain, al que se le pasa como parámetro un objeto representando a la clave, y containSkey. Ambos funcionan de manera similar. En ambos casos nos devuelve true si la clave que especificamos en el parámetro existe en la lista, o false en el caso de que no exista. ContainsValue se le pasa como parámetro un objeto representando a un valor. Nos devuelve true si ese valor se encuentra en la lista, de lo contrario nos devolvería false. Para finalizar tenemos el método remove, que recibe como parámetro un objeto que representa la clave que queremos eliminar de la lista. BitArray. La clase BitArray, como su nombre lo indica, es una colección de bits y se tratan como booleanos, es decir, los elementos tienen un valor true si el valor del bit vale 1 o false si el valor del bit es 0. Normalmente el BitArray funciona como un vector booleano. La principal diferencia es la posibilidad de invertir todos los valores a la vez y comparar dos listas, es decir, comparando cada elemento y devolviendo un BitArray con el resultado. En la presentación pueden observar que se crea una instancia de la clase BitArray con un objeto llamado bits, al cual se le asignará una lista convertida por el constructor de la clase BitArray, la cual tiene como objeto a una variable llamada b. En la imagen se observa la lista de elementos que contiene cada una de las listas. La lista BitArray contiene una colección de bits y la clase original b, que es un array, contiene diferentes valores de números enteros. En el ejemplo que se muestra más abajo podemos observar una lista con los números enteros 1, 2, 3, 4 y 5. Si dicha lista se pasa a una lista BitArray,
pasada como parámetro desde el constructor, tendríamos la conversión binaria de cada uno de ellos, pero de forma invertida. Las principales propiedades que tiene BitArray son count, que nos sirve para contar la cantidad de elementos que tiene la colección, y es una propiedad de solo lectura. IsReadOnly obtiene un valor que indica si BitArray es de solo lectura. Item obtiene o establece el valor del bit en una posición específica del BitArray. Length funciona de igual manera que count, con la diferencia en que nosotros podemos modificar el resultado, ya que no es de solo lectura, es decir, que obtiene o establece el número de elementos en el BitArray. Los principales métodos de la clase BitArray son los que ven en pantalla. Ant recibe como parámetro un BitArray con el valor. Lo que hace es comparar dos objetos BitArray elemento a elemento y nos devuelve un tercer BitArray con el resultado de la operación lógica AND entre ambas listas BitArray. Luego tenemos el método get, al que le pasamos como parámetro un índice de tipo entero, que nos devuelve true o false de acuerdo al valor del elemento en la posición que nosotros le hemos indicado. Luego tenemos el método not, que lo que hace es invertir el valor de todos los elementos, es decir, los que sean true pasan a ser false y viceversa. También tenemos or, al que le vamos a pasar como parámetro el valor de un BitArray y funciona de forma similar al método AND, pero la operación realizada entre los BitArray es la operación booleana OR. Luego tenemos el método set, al que le pasamos dos parámetros, un índice de tipo entero y un valor de tipo booleano. Este método lo que hace es definir el valor del elemento en la posición del index, según el parámetro que le hemos pasado. Luego tenemos el método setAll, al que le pasamos como parámetro el valor booleano. Este método lo que hace es definir el valor de todos los elementos de la lista como true o como false, de acuerdo con el parámetro que le estemos pasando. El método XOR le pasamos como parámetro el valor de un BitArray. Funciona de la misma manera que las funciones AND y OR, sin embargo la operación booleana en este caso es XOR. Las demás operaciones como clone, ask queryable, copy-to funcionan de la misma manera en que las demás colecciones que hemos visto antes. Bien, como pueden ver, cuando trabajamos con BitArray, los métodos son principalmente operaciones lógicas, por lo que es un tipo de array con el cual no van a trabajar mucho si no se trabajan con muchos valores de tipo booleano. Acá les dejo una tabla con los métodos de BitArray y una breve descripción para que lo consulten. Además, también acá les dejo referencias importantes que pueden consultar, donde pueden ver ejemplos, definiciones de métodos, propiedades, definición de los constructores, entre otros.